Decía que buenas tardes y decía que, o quiero decirles en primer lugar, que me toca hacer de moderador, cosa que no estaba dentro de lo previsto porque no ha podido venir el editor que normalmente, lógicamente, hace de moderador en este tipo de situaciones. De modo que o sea, cerca de la boca. Es que te he entendido que no hacía falta que... de manera que voy a hacer, por lo tanto, un papel ambivalente, que es por una parte hacer de moderador y por otra parte hacer de presentador, de uno de los presentadores del acto de hoy. ¿Me oyen? Porque hay algún gesto... Creo que no se me está conectado. No está encendido. A ver, yo creo que no va el micro. No va a estar se han apagado. Como lleva rato. La tecnología no es muy fuerte, desde luego, eso es evidente. Ahora. ¿Hola? Pues sí, ahora soy consciente de que se me oye. Sí. Hola. Pues nada, les decía que empiezo pues diciendo que tenemos hoy aquí con nosotros al autor del libro Cataluña, la historia que no fue, que hablará el último en las intervenciones, y primero hablaré yo como presentador del libro y después hablará Teresa Freixas, que no hace falta que la presente porque saben ustedes que es un icono, digamos, del constitucionalismo catalán y quien no conoce y admira y quiere a Teresa Freixas. Por mi parte, ¿qué les puedo decir yo respecto al libro? Empiezo ya en mi papel de presentador del libro. Decirles, en primer lugar, que Óscar es un historiador cuya una de sus virtudes principales es la de ser un historiador que yo llamaría no gremial. Él preside una asociación, dirige una asociación extraordinaria, se llama Historiadores de Cataluña, que justamente la característica de este grupo es su absoluta voluntad de crítica con respecto a la historia gremializada, al servicio, digamos, del poder, como lamentablemente ocurre hoy en el gremio, digamos, de historiadores. Asumo lo que de crítica pueda afectar a mi propia persona. Hoy día estamos en un momento en el que la historia, ya no digo de Cataluña, la historia en general, se caracteriza por ser extremadamente, hemos llegado hasta extremos inverosímiles en lo que yo llamaría el subjetivismo relativista, por lo cual todo es interpretable. La propia Teresa sabe también que en el mundo del derecho pues hemos llegado también a esa especie de absoluto y total subjetivismo que yo llamaría que nos encontramos en una especie de, por imitar el título proustiano, en busca de la realidad perdida. Creo que estamos en busca de la realidad perdida porque vivimos convencidos de que todo es subjetivo, todo es interpretable, y si interpretable es el presente jurídico, pues imagínense lo que es interpretable el pasado, que todo el mundo puede decir lo que quiera y opinar lo que le dé la gana. La verdad se ha convertido en una pura utopía y lo único que cuenta es la opinión política. Y la opinión al servicio siempre del poder, de la dependencia del poder político, que se manifiesta en infinidad de aspectos. Es decir, escribir historia hoy en el mundo universitario pues implica entrar dentro de dinámica de rentabilidades adheridas, subvenciones, proyectos de investigación que cuentan o no cuentan con la cobertura institucional consiguiente, y por lo tanto, insisto, la historia verdad, la historia objetiva se ha convertido en una pura utopía. Y en este sentido, repito, la labor que realiza Óscar al frente de Historiador de Cataluña me parece absolutamente admirable porque rompe con todo este tipo, digamos, de dependencia o de compromisos
en un determinado ámbito. Luego, otra cosa admirable de Oscar es la capacidad de trabajo. Los que lo conocen, los que lo conocéis, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en esta especie de capacidad portentosa de trabajo que le lleva pues a presentar hoy aquí un libro y mañana tendrá que presentar otro libro en Madrid porque escribe con una frecuencia inusitada, teniendo en cuenta que él paralelamente tiene que llevar adelante un trabajo en su vida cotidiana. Y luego otro tercer perfil que me gustaría destacar de Oscar es que es un hombre honesto, una persona honesta. Y subrayo lo de la honestidad porque él ha evolucionado en su vida, y no tiene ningún inconveniente en recordar viejísimos tiempos de años jóvenes suyos en los que tenía otro tipo de ideología, otro tipo de pensamiento. Ha evolucionado nunca en función del zigzag oportunista en el que saben ustedes que está muy de moda los temas de cambio de opinión. No, lo de Oscar ha sido simplemente evolución en toda la integridad del término. Y evolución ha sido lo que, yo quería orientar mi intervención esta tarde. Evolución ha experimentado la propia historia respecto al nacionalismo catalán. Y obviamente uno ya es mayorcito y tiende a echar mano de su memoria personal. Evidentemente hay una historiografía que llamábamos, la gente de mi generación le llamábamos historiografía romántica, la vieja historiografía nacionalista del siglo XIX. Siempre le adjudicábamos que era casi como un ejercicio de legitimación, romántica. Y evidentemente los Víctor Balaguer y Prat de la Riba, con intereses diversos, contribuyen a configurar, a construir esa historia nacional de Cataluña, contra la que incide de una manera sin complejo ninguno ni prejuicio ninguno el libro de Oscar. Luego, ya he dicho antes que todos evolucionamos y en los años 60 la gente de mi generación, estudiamos en la universidad, yo empecé la carrera de Historia en Valencia en el año 65, pues pertenecíamos a la escuela de Jaume Vicens Vives. Jaume Vicens Vives había muerto 5 años antes de que empezara yo la carrera, pero tuvo una influencia extraordinaria, no ya solo sobre sus discípulos directos, sino sobre los discípulos de sus discípulos. Todos fuimos hijos o nietos de Jaume Vicens Vives. Yo me considero nieto de Vicens Vives. Y efectivamente, esta generación que estudiamos en la universidad en los años 60, respecto al nacionalismo, se criticaba, se cuestionaba ciertamente esa historiografía nacionalista del siglo XIX, insisto, le adjudicábamos la palabra de romántica, pero al mismo tiempo he de decir que en mi caso concreto pues nos caracterizamos por educarnos en un afán hipercrítico respecto a toda la mitología de lo que podríamos llamar el viejo patriotismo español. Dicho de otra manera, yo había estudiado en la escuela, con mi padre, que era maestro de escuela, había estudiado pues, los grandes mitos de la historia de España, desde Viriato hasta Agustín de Aragón, que se conoce, también se conoce maravillosamente Oscar. Y nos habían educado nuestros maestros. Reglar, que en mi caso concreto fue el discípulo de Vicens, que fue mi maestro, nos había educado justamente en el afán crítico con respecto a esos viejos tan polvorientos y tan rancios nos parecían mitos de la historia de España. Nunca podíamos imaginar, esos estudiantes de los años 60 y 70, nunca podíamos imaginar
que mientras los mitos del patriotismo español quedaban ahí derribados, no quedaba ningún icono en los altares del patriotismo español, nunca, repito, podríamos imaginar que floreciera de la manera que florecían y florecieron los mitos del nacionalismo catalán. Y efectivamente, ese viejo nacionalismo del 19, a partir de los años 80, y a caballo, obviamente, del pujolismo, pues emergió una historiografía literalmente ya no nacionalista, sino independentista, en la que, pues, marcada por una serie de hitos concretos, pues empezando por la invocación del milenario, inventado por Pujol en el año 88, hasta el España contra Cataluña, tanto se ha hablado y conocen ustedes de 2013, o el tricentenario de 1714. Es decir, hay toda una serie de hitos que marcan una historiografía que se diferencia de manera radical de la vieja historiografía nacionalista, en que ahora ya no se trata de que España y Cataluña son diferentes, es decir, el hecho diferencial, sino de que España y Cataluña son contrarios. Es decir, hay una beligerancia absoluta y total en este sentido. Luego esa historiografía evoluciona, esa historiografía independentista va evolucionando y acaba degenerando en lo que podríamos llamar una historiografía friki, ya no sé cómo llamarla, que representa, pues, el Instituto Nova Historia, con toda esta serie de invenciones, especulaciones, que uno nunca lo ha acabado de entender, la obsesión por catalanizar a Teresa de Jesús o convertir a Cervantes en un presunto sirvente, cosas que realmente, si no supiera que eso está subvencionado y apoyado, pues pensaría que era tema directo de psiquiátrico. Pero el mundo está lleno de sorpresas. Y luego, repito, lo último, y esta es la historiografía que representa Óscar, es la historiografía crítica a ese discurso nacionalista, ya en su vertiente originaria del siglo XIX, hasta esta degeneración friki que les estaba contando. Y ahí, pues, historiadores como Jordi Canal o como el propio Óscar, pues, han jugado un papel fundamental en la crítica contra el mundo de los mitos y las distorsiones de la historia de Cataluña. Él lo ha hecho, Óscar lo ha hecho en libros anteriores, en el marco de la historia de España, que tienen ustedes La piel de todos, por ejemplo, otro libro de Óscar, y ahora tienen este libro de la Cataluña, la historia que no fue, que empezaría por decirles, con respecto al título, que es un título que me ha hecho pensar, porque efectivamente es la historia que no fue, pero siempre en la historiografía nacionalista, de cualquier orden, en Cataluña y en cualquier ámbito, la historiografía nacionalista no le ha interesado tanto contar la historia que fue, cuando la historia que pudo ser. Es decir, toda la historiografía nacionalista ha fundamentado su discurso en el sueño nostálgico del ámbito de referencia que no pudo ser, en este caso de Cataluña. Y por lo tanto, no es a un nacionalista la historia que no fue, no es algo que... No, él cree que si no fue, pudo ser. Es decir, hay siempre esa especie de sueño, de imaginario contrafactual, en el que todos los grandes hitos de la historia de Cataluña, pues, están acompañado del condicional. Si no hubiera sido por la represión de 1716, ¿qué hubiera ocurrido? Y bueno, y en esa nostalgia, en ese imaginario contrafactual, pues uno se hace feliz,
al parecer. Pero este es lo que quería comentar respecto al título. Y con respecto a los mitos, he de decir que Oscar recorre desde el Otger cataló a, en fin, el Don Pelayo catalán, el émulo del Don Pelayo catalán hasta el siglo XX, pasando por los 132 presidentes, etcétera, etcétera. En fin, todas las distorsiones y mitos que interesadas e ideológicamente se han ido desarrollando desde la historiografía nacionalista. Historiografía que se caracteriza sobre todo por tres aspectos que quería simplemente comentar muy rápidamente. Uno, por la obsesión antropológica, identitaria, de buscar permanentemente la nación como un sistema de valores opuesto a, y en este caso obviamente opuesto siempre a España, Cataluña versus España, Cataluña contra España, a España siempre criticada desde dos perspectivas, por el nacionalismo o la España, vamos a llamarle cutre, la España cutre, o la España despótica. Entonces han sido, digamos, los dos estigmas permanentes con los que se ha etiquetado la visión sobre España. Siempre, obviamente, desde el mundo nacionalista, con el supremacismo por bandera, la conciencia supremacista de que somos mejores, de que somos superiores, de que somos maravillosos. Y la segunda vertiente es, he dicho una, el supremacismo, la otra, el victimismo. Es decir, cuando no se recurre al discurso autosatisfecho, triunfalista del somos maravillosos, pues entonces se pasa a, y la historia nacionalista de Cataluña pues está llena de hitos en ese sentido. Obviamente el más significado, porque es el recurrente, permanente, es 1714, pero en fin, tienen ustedes 1934, 36, 39, tienen tantos y tantos referentes de que cuando ese supremacismo no ha podido imponerse, pues entonces ha entrado el discurso lastimero, lamiéndose las heridas que desde España se habían hecho presuntamente contra Cataluña. Bien, pues de todo eso va el libro de Oscar, y siento haberme quizá enrollado mucho, y que conste que tengo aquí un montón de papeles, pero espero que si tenemos ocasión de poder luego establecer algún tipo de diálogo, pues perfecto. Yo, en cualquier caso, le paso la palabra a Teresa inmediatamente. Este que vemos que funciona. Hola, buenas tardes a tothom. Bueno, yo no soy del gremio, yo no soy historiadora. La historia me sirve para explicarme a veces, muchísimas veces, casi siempre, el porqué de una determinada norma, porque yo soy jurista y el derecho responde pues a diversas razones, y una de ellas muchas veces entronca con la historia. Por lo tanto, me interesa la historia. Agradezco que me hayáis invitado a participar en esta presentación porque, claro, es lo que tú decías, ¿no? Él no es gremial, yo tampoco soy del gremio, pero os felicito por todo ello. Lo que sí que soy es amiga de Óscar, de Àngels, de Ricardo. Y la amistad a veces también explica muchas cosas, como soy amiga de muchos que están por aquí, por la sala. Bueno, es un libro que yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. Me lo he pasado muy bien y muy mal. A veces ríes por no llorar, ¿no? Porque es que de alguna manera tienes que hacer frente a lo que te viene encima, a lo que está pasando y a lo que dicen que pasó. Claro, es un libro que va de frente contra pues la tergiversación del lenguaje. Muchísimas veces aparece esa tergiversación ahí, la distorsión de la historia que se produce, bueno, a nivel jurídico. Uno puede estar asombradísimo porque tenemos dos leyes recientes de los últimos años
la de memoria histórica y la que llaman de memoria democrática, con las cuales pues te puedes echar a correr, porque no se trata ahí de reivindicar la historia, sino de fabricar una historia de propaganda a la medida de no se sabe quién. Bueno, sí se sabe quién, pero vale más que lo enviemos, por acaso que nos metamos en algún problema. Es un libro en el cual se detectan pues muchos fakes y propagandas que van apareciendo porque al final son estereotipos de uso común que se usan para adoctrinar y van calando. Hay uno que no sale en el libro, pero que a mí me hace mucha gracia y antes la comentábamos. Óscar y yo vivimos en Lérida y ahora actualmente estoy viviendo allí. Y hay un monumento en Lérida que nos encanta, que es la Seu Vella. Es magnífico y todo el mundo que viene a Lérida lo primero que hago es llevarlo allí. Y desde luego lo llevo a un sitio que es magnífico para explicar cómo nos hemos ido degradando en la inteligencia común. Porque en lo que es el sepulcro de Alfonso el Magnánimo, pues este señor tiene puestas 3 placas. La primera como conde de Barcelona, claro, el rey de la corona de Aragón. En la segunda ya es rey de Aragón y rey de Cataluña. Y en la tercera rey de Cataluña solamente. Es bueno, o se ha ido degradando el señor o se ha ido degradando algo, porque vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y la verdad que cuando enseñas esto a alguien de fuera, les va muy bien para poder explicarle, mira de qué manera se tergiversa, mira de qué manera se adoctrina, mira de qué manera se pretende cambiar la historia por las necesidades que puede tener este nacionalismo rampante que nos invade y que si no es de esta manera no sabe cómo encontrar sus raíces. Bueno, este no está, pero podría estar porque es una maravilla de ejemplo también. Pero él tiene otros ahí. Yo cuando empecé a dar clase de Derecho en la universidad, empecé en Lérida, después fui a Barcelona, pero en Lérida daba clase en el Roser. La verdad es que los 7 u 8 años que pasé dando clase en el Roser, nunca nadie me había comentado ni se hablaba en absoluto de que aquello podía ser el equivalente patriótico para Lérida del Fusar de les Moreres en Barcelona. Bueno, pues se busca algo que, en fin, que pueda encender los ánimos, cosa muy divertida. Ahí sí que lo explicamos bien en el libro. Una represión brutal sobre 7.000 personas en una ciudad que tenía 4.000 en aquellos momentos. Es decir que... 3.000 añadidos. Sí, 3.000 añadidos. Pasaban por ahí. No se sabía cómo aparecieron en el Roser y así los liquidaron junto a todos los demás. La verdad es que creo entender que nunca encontraron los restos de absolutamente nadie en este contexto. Entonces, bueno, uno se pregunta también qué necesidad hay de tergiversar de esta manera las cosas cuando bastantes ejemplos históricos tenemos para que nos expliquen qué pasó durante determinado tiempo, qué influencia tuvo eso para los años venideros, qué cambios se produjeron a partir de ahí. Si con la historia, puramente la historia, ya tenemos bastante, no hace falta que nos las adornen de esta manera. De ahí mi queja siempre también con esas leyes de memoria, porque digo, oiga, miren la historia, déjensela a los historiadores, que ellos tienen su metodología científica de trabajo y son los que nos determinarán exactamente las cosas o nos plantearán las dudas o plantearán las contradicciones, pero lo harán siguiendo una metodología que es correcta y una metodología que es contrastable, con la cual se puede discutir y con lo cual pues se va pues haciendo realmente historia. Las tergiversaciones del lenguaje que aparecen por aquí, por el libro, son encantadoras. Yo casi recomendaría ir leyendo un capítulo cada noche, incluso si tenemos gente joven a nuestro alrededor, leérselo, para que empezaran a entender todo lo que les está envolviendo. Porque entonces quizá también puedan entender, viendo esto, así pasito a pasito, las tergiversaciones de brocha gorda que se están haciendo hoy en día
con el tema pues, del lenguaje jurídico, que es el que yo conozco más. Ahora estamos en plena discusión de la ley de amnistía y nos intentan convencer de que en Portugal y en Italia y en Alemania se dan amnistías a tutti ple. Y no son capaces de reflexionar desde el punto de vista que jurídicamente llamamos institucional. Es decir, cada concepto tiene unas determinadas características y unos elementos de análisis que lo configuran. Y a veces, a partir de esa metodología analítica, nos damos cuenta de que llamamos igual a cosas diferentes. Y, por ejemplo, lo que aquí están llamando ahora amnistía y que dicen que es como lo que se hizo hace nada en Portugal, bueno, es que en Portugal le llaman amnistía, en su lenguaje, pero son indultos generales para raterillos. Es decir, indultos generales de gente muy joven que habían cometido delitos menores. Y esto sucedió pues, con la última visita que hizo el Papa a Portugal. Eso no es una amnistía, eso es otra cosa. También se está llamando amnistía a lo que hacen en Italia periódicamente, y es que cuando no les caben los presos en las cárceles, pues dan también un indulto general y sacan unos cuantos. Calculan, pues bueno, pues esta vez lo haremos sobre tal y tal y tal delito o sobre tal situación. Y así de esta manera solucionan el hacinamiento. Eso no es una amnistía. No tiene absolutamente nada que ver, aunque la palabra en la ley italiana y en la Constitución italiana sea también amnistía. Bueno, pues claro, como resulta que tenemos tanta tergiversación sobre el lenguaje, pues muchas veces llegamos a pensar o nos lo llegamos a creer. Yo es que la verdad cuando vi que en la exposición de motivos me ponían eso, digo, uy, a mí no me suena para nada. Esto en el caso de Portugal y de Italia. Me dediqué a buscar, a ver qué pasa. Bueno, pues pasaba eso. En Francia tienen leyes orgánicas, que no tienen nada que ver con las leyes orgánicas españolas, y las llamamos igual. En Francia las leyes orgánicas necesitan un control previo de constitucionalidad. Aquí no lo tenemos. Entonces, claro, el mismo vocablo, la misma palabra, responde a instituciones jurídicas diferentes y nos las tergiversan, nos intentan engañar. A mí eso de que me tomen por tonta, la verdad, me sabe muy mal. Y supongo que a todo el mundo le sabe muy mal, porque cada uno en su especialidad detecta esta serie de simplezas, por decirlo de alguna manera. Igual nos ha pasado con la famosa autodeterminación, que no es autodeterminación lo que pretenden. Si es que lo pretenden, yo tengo mis dudas, es secesión, porque la autodeterminación está regulada en el derecho internacional para los pueblos coloniales, y a mí que me digan que yo estoy en una colonia, pues me están insultando. Aunque si resulta que me quieren aplicar el derecho de secesión, que es la separación de un territorio, de una parte de un territorio del resto del estado en el que estaba incardinado, pues la secesión, que también está regulada en el derecho internacional, es para los pueblos sojuzgados, es decir, aquellos que son dentro del cual hay una minoría dentro de un lugar en donde esas minorías no tienen ningún tipo de derecho, no pueden acceder a los cargos públicos, no tienen representación en las instituciones. Oiga, Cataluña, los catalanes, pueblo sojuzgado, en todo caso estaremos sojuzgados los constitucionalistas catalanes, pero no los catalanes en su conjunto, porque tenemos un parlamento, tenemos un gobierno, tenemos una policía, hasta tenemos una tarjeta de la Seguridad Social que no nos sirve para nada fuera de Cataluña. Es decir que sabe mal que te hagan esta serie de cosas. Y el libro es muy demoledor, porque es que la verdad es que no dejas títere con cabeza, porque pasas por tergiversaciones históricas, por tergiversaciones culturales. Se han inventado tales manifestaciones culturales que uno, a ver, yo algunas es que no las recuerdo para nada y tengo una cierta edad, es decir, que podría acordarme de alguna cosa, pero es que no, es pura invención para diferenciarse de otros. Entonces esto realmente pues tampoco
tampoco funciona. Y luego las tergiversaciones políticas, que hay un montón también aquí en este libro, de tergiversaciones políticas. Parece como si esa historiografía que algunos nos quieren imponer la hayan copiado de las normas de Goebbels sobre la propaganda. Porque en el fondo lo que parece que pretendan es que a fuerza de repetirlas nos las creamos. Y eso pues ya está muy manido, ya sabemos que existe. Y como sabemos que existe, pues bueno, tendremos que hacerle frente, porque la verdad, todo está inventado. Al final no nos vienen con novedades. Al final todo eso lo hemos visto en otros lugares y en otras épocas, que dieron lugar también a regímenes muy oprobiantes, ¿eh? Y por lo tanto es muy peligroso no hacerles frente. Entonces a mí me parece que este libro está muy bien, es un libro muy valiente desde ese punto de vista, porque lo explica clarito. No aquello con, en fin, elucubraciones que nadie entiende, sino que lo explica clarito. Lo que Cataluña fue, lo que no fue, lo que querían que fuese y no ha podido ser. Es decir, yo lo celebro, y también desde otro punto de vista, porque es un libro de resistencia y hecho con falta de medios. No tenemos medios en la resistencia. Es que no hay manera de tenerlos. Todos los medios están acaparados desde determinados ámbitos para proyectar lo que ellos quieran. Entonces es un libro hecho con voluntad, con trabajo, con investigación, con mucho esfuerzo y con una finalidad que yo la veo muy loable, que es la de dar a conocer estas cuestiones para intentar influir de una manera positiva en que no caigamos en todos estos peligros que aparecen por todas partes y que al final pues a veces convencen, sobre todo a los más jóvenes. Por eso decía yo que sería muy bueno que les leyéramos un capítulo cada noche a nuestros jóvenes, porque de esta manera, si poquito a poquito, pues se irían deshaciendo en tuertos. Yo siempre digo que cada uno tiene que hacer en estos tiempos tan complicados que vivimos lo que sabe hacer y lo que puede hacer en su entorno, porque es lo que hace bien. Y los que me conocéis sabéis que en el Facebook tengo en la portada la Duna de Bolonia. Y nos dicen, ¿por qué esta señora tiene aquí la Duna de Bolonia? Pues porque yo siempre digo que granito a granito se forma la duna. Es decir, que no porque nos parezca que algo que podamos hacer es una cosa muy pequeñita, dejemos de hacerla. Porque granito a granito se forma la duna. Muchas gracias. Creo que ya no funciona el micrófono. A ver, si no, no, está. No. Me parece que nos lo han pinchado los Mossos. ¿Será que le damos otra vez? Bueno, no, en principio, primero de todo agradecerles su presencia. Para mí es muy importante que estén hoy aquí. Agradecer también a la librería Byron y en especial también a Ricardo y a Teresa que hayan querido estar conmigo hoy presentando un libro que para mí es muy importante porque es un libro también que es una confesión. Empiezo diciendo que yo en mi juventud no solamente me encantaba la historia, con 10 añitos ya quería ser historiador, no sabía ni que existía la carrera de historia, cuando me enteré fui el niño más feliz del mundo. Y gracias a esta afición por la historia empezaron a caer en mis manos desde cómics a libros que venían del ámbito independentista en aquellos años 80 y que empecé a adentrarme en ese mundillo y a convertirme en un separatista, en independentista y de los leídos, de los convencidos de que en realidad Cataluña era una nación oprimida por el Estado español y que en realidad no solamente era una nación oprimida, sino amputada porque eran els països catalans verdaderamente nuestra patria y Cataluña era una nación como pocas en el mundo, porque si había una nación entre todas las que había en el mundo, no había ninguna que tuviera tantos ejemplos para demostrarlo como era la nación catalana, ¿no? Y con esta idea llegué a la Universidad de Lérida. Allí tuve la suerte de conocer a un buen profesor, a Roberto Fernández, entre otros, ¿no?
que me enseñó a tener o a despertar en mí un sentido crítico, y aunque yo no quería desengancharme, acabé desenganchado solamente preguntándome si aquello que me estaban explicando, que me habían explicado, era cierto o no. También soy un poquito cabezón y precisamente por esta ansiedad por conocer lo que en verdad pasó y no lo que me han dicho que pasó, pues acabé de despegarme de toda esta corriente hasta llegar a donde estoy ahora, que estoy, digamos, en el lado contrario. Y es muy importante también empezar por aquí. He creído importante empezar este libro por esta pequeña historia personal, porque pretende ser un libro que explica el por qué y para qué sirve la historia en el proceso de construcción nacional catalán, y por qué en lo político y lo histórico van tan ligados en Cataluña desde, según explico, y a mi entender, desde después de la Guerra de Cuba, desde hace 120 años, donde ha habido un proyecto, por un lado, de construcción nacional, un proyecto independentista, naciente en aquel momento, que ha ido creciendo pese a los altibajos al cabo de los años, y aparte ha habido también un proyecto histórico, una historia o unos historiadores en diversos momentos de la historia al servicio de este proyecto de construcción nacional, y que han ido creando un relato, y este relato ha sido aprovechado por lo político para traducirlo, para simplificarlo, para convertirlo en titulares, con el cual ir a la búsqueda, yo creo que de tres objetivos fundamentales. El primero, convencer a los catalanes que no eran españoles. Esta era la primera fase. Segunda fase, convencerlos de que todos los males vienen de España. Y la tercera parte, que si los españoles estaremos mucho mejor, porque ya hemos estado mejor si los españoles. Estos son los objetivos básicos que se buscan, y se buscan con la historia. Y con la historia, además, de una forma que ha sido tratada y por todos los frentes de una forma inteligente. Comunicativamente hablando, es algo que ha caracterizado sobre todo en los últimos años al independentismo catalán. A la hora de comunicar historia, no solamente lo han hecho historiadores, sino que los traductores han sido comunicadores de primer nivel o buenos comunicadores. Lo que interesaba era crear mensajes sencillos, binarios prácticamente, para que la gente fuera interiorizando estos tres puntos que estaba comentando. Primero, somos diferentes de los españoles, somos otra cosa y lo hemos sido siempre. Encima, el español es mi enemigo, y si me quito a este señor de encima me va a ir mucho mejor. Tan sencillo como esto. Como lo he dicho, es como intento explicarlo en el libro. Desde su nacimiento hay un análisis más académico, historiográfico, de cómo ha evolucionado, sobre todo leyendo a Roberto Fernández, ¿no? Que fue el Premio Nacional de Historia con el Cataluña y el Reformismo Borbónico, cómo esta historiografía interpreta un 18 catalán malo, pese a que no fue malo, ¿no? Y cómo mitifica la Cataluña feudal, la Cataluña foral, ¿no? Como se vende aquello como si fuera un protodemocrático, un Estado protodemocrático, cuando realmente no lo era. Y eso todo viene con un interés. Siempre viene con el interés de crear materiales que puedan convencer a la gente de estas realidades que estaba explicando antes. Lo que hablábamos de los ejemplos, de lo del Rosé, por ejemplo, el Rosé, un tema personal de un libro que tuve que hacer deprisa y corriendo para la prensa local, porque tenía que ser un librito estos que regalaban en Sant Jordi, sobre la serie 1707 de Lleida. El tema del Rosé era bastante asentado. Se consideraba ya, primero se hablaban de 7.000 muertos, cuando vieron que con 4.000 habitantes, 7.000 muertos no acababa de cuadrar, se bajó a 700, y que había sido una carnicería, que con las bayonetas se dedicaron a pinchar a los bebés y cosas por el estilo. No hay ninguna documentación de la época que explique eso. Eso aparece por primera vez en los años 80, esta narración, ¿no? Y no solamente eso, sino que por suerte cayó en mis manos el informe que emitió en aquel entonces, era el responsable de la Generalitat en Lérida, era un general de batalla que se llamaba Miquel Ramon i Tor, que elabora un informe que publica Castellví, donde habla de 4 muertos en el Rosé. Y encima, que el único que sabemos su origen era valenciano, no era ni del país, ¿no? Era los 4 muertos contra los 700 que se inventa un cronista local en los años 80. Publicar eso es algo que he arrastrado y que ha estado sobre mis espaldas desde entonces, porque me han puesto a crujir por el tema, aunque aporté la documentación y nadie ha aportado documentación contraria, ¿no? Pero también como desde mi filiación ideológica, etcétera, etcétera, ha sido la excusa para decir este tipo está mintiendo, ha habido una presión en todos los aspectos diciendo que esto era mentira cuando no lo era. Hasta el punto, que es lo que explico en el libro, que es algo que me tocó un poquito la moral, que me enteré porque se publicó en redes sociales hace aproximadamente un año un informe que encargó la Generalitat de Cataluña en 2008 a un catedrático de la UDL
para descubrir qué había pasado en el Rosell, porque además iban a hacer el Parador Nacional, etcétera, etcétera. Y el informe me da la razón, pero ese informe no lo publica la Generalitat, lo esconde. Lo guarda y es este profesor que lo cuelga él en redes sociales en el año 21. Y es un poquito la dinámica del porqué y cómo funciona. O sea, para ellos la historia no es la búsqueda de la verdad. Ellos son muy conscientes del poder de la historia, porque en un proceso de construcción nacional tradicional, como es el que se hace en Cataluña, la historia son los cimientos, donde se aposenta este edificio. Y el pilar, el pal de paller, el pilar, digamos, donde la estructura es la lengua. Y a partir de, pero tú no puedes construir una nación sin historia. Y todos los nacionalismos cuando van a la historia no les gusta lo que ven y lo manipulan. Entran en las ucronías, en el guatif, lo que estabas comentando, ¿no? Entran a las ucronías. ¿Qué problema hemos tenido en Cataluña? Que este proceso de construcción nacional es tan largo, son 120 años, que el daño que ha hecho a la historiografía y que ha hecho a la historia en general ha sido tan alto que hemos llegado al extremo de la nueva historia. Ha habido un momento que este hermanamiento entre historiador y político nacionalista, o este maridaje de tanto tiempo, ha llegado a tal extremo que el historiador académico ya ha sido incapaz, está siendo incapaz en los últimos tiempos de darle materiales al político más extremista que le puedan satisfacer. Y necesita ir más allá, y es donde entra una nueva historia donde te dice lo que quieras. Son gente sin complejos, no son del mundo académico, además en el aspecto supremacista pues te lo solucionan todo, ¿no? Porque claro, te cojo todos los referentes del siglo de oro y te los regalo porque digo que son catalanes. Pues hay mucha gente de la política y gente importante que lo compra. Entonces era importante, sobre todo el objetivo de este libro es explicar, ¿no? cómo se usa desde la política, y por eso también en el anexo del libro incluyo el programa 2000 de Jordi Pujol, y en el libro también se analiza el programa 2000 de Jordi Pujol en todos aquellos aspectos de la historia y cómo se ha ido cumpliendo todo a rajatabla. Realmente es un manual interesantísimo de cómo se construye un Estado, cómo se puede hacer dentro de otro Estado que te financia este proyecto de construcción nacional, y cómo estos elementos para llevar la historia al ciudadano que cualquier Estado que quiera crearse o consolidarse debiera controlar, el Estado español jamás se ha preocupado por él, y sin embargo el catalán sí. Para el político catalán la historia tiene una importancia que para el político español no la tiene, entendiendo como político nacionalista catalán como político que está en Madrid. Para el de Madrid es un cortoplacista, mientras que el otro es un estratega. El otro tiene, digamos, es más consciente de la importancia y del valor de la historia. El programa 2000 lo explica muy bien. No hay museo nacional, no hay museo de historia de España, en Madrid no existe, sí que existe en Cataluña, y además existe con un relato perfectamente diseñado. No solamente como museo de historia, porque no es museo de historia de Cataluña, es un museo de historia de los països catalanes. Porque la primera que te encuentras, nada más entrar, me he ido varias veces, lo tengo allí analizado panel por panel, ¿no? Prácticamente, nada más entrar, te ves primer homínido descubierto en Europa, catalán. Digo, hostia. Claro, entonces, 500.000 años, digo, bueno, y un yacimiento serio y tal cual, yo en Tauteull, en el Rosselló, digo, hostia, yo soy de Lleida, Rosselló, tengo clientes, le preguntaré a ver si tal al Martínez del Macato que tiene allí la tal, a ver si allí tienen el yacimiento y tal, porque no me suena. Claro, veo un pequeñito y no es Tauteull, es Tautebel, y Rosselló es en el Rosselló. O sea, ya empiezas, el primer golpe que te dan, te dicen que el catalán es más antiguo, pero no te hablan de Cataluña, comunidad autónoma, sino que te hablan del sur de Francia, de lo que son los países catalanes, ya empiezan a crecer. Y en realidad, el Museo de Historia de Cataluña es eso, es països catalans, es la idea de fuerza que te meten. El sistema que ellos siguen, como has indicado, es un continuo bombardeo, y tú también, ¿no? Es un continuo bombardeo perfectamente diseñado para que la gente empiece a asimilar como natural de que en realidad los países catalanes es una realidad, aunque sea un invento de Fuster en el 62, pues que tiene una tradición histórica, que es desde el momento que te ponen en TV3 desde hace 30 años y sabes qué tiempo hacen en Perpiñá, pues ya te están metiendo esa idea. Eso no es casual, eso tiene un objetivo. Y ese objetivo de transformarte es el objetivo que explica el programa 2000, y en el que la historia es importantísima. Por eso acumulas tantos fakes, tantos mitos, porque a la hora de construir una nación necesitas una bandera, la mitificas. En el Museo de Historia de Cataluña te pones pequeñito, que aquello de las 4 barras y de Guifré es una leyenda, pero bien chiquitín, pero te pone en tamaño natural la escena de cuando
aquello no pasó, es un invento del siglo, además de un historiador valenciano, de Bouter en el siglo XVI, ¿no? Pero ya te van metiendo ideas. El tema del segador es divertidísimo, también lo explico aquí un poquito por encima, de cómo la letra actual más o menos acaba de configurarse por Guanyabens en el 99, 1899, que es una letra hispanófoba, que además causó un escándalo en su momento, no? O sea, fem darrere aquesta gent no fa ni tan superba, bon cop de fals, es un contenido muy fuerte y muy duro, cuando en origen era una melodía muy conocida por la gente porque era una cancioncilla erótica, ¿no? Y te explico una historia de lo más divertida, lo que es la canción original, pero lo que hicieron es, los del Orfeo Català, era una melodía mucho más rápida, pues vamos a pausarla, vamos a alargarla para que quede más solemne y le cambiamos la letra y le ponemos un contenido, como es el contenido del segador, pues épico, más épico y sobre todo, a ver, que no dan puntadas sin hilo. Siempre el objetivo es, los españoles somos diferentes y son mala gente. Y mira que es una canción porque además viene de nuestro himno, el español es del siglo XVIII, el nuestro viene de no sé cuándo, ¿no? También esta competición, esta competitividad entre los símbolos del nacionalismo español con los del nacionalismo catalán. No me quiero extender más. Yo me gustaría que le pudieran leer el libro y sobre todo la gente joven, ¿no? que pudiera informarse y que pudiera salir como salí yo. Yo tuve que salir solo y pese a que no quería salir de allí, pero sí que llegados a este punto, yo creo que hay que empezar a combatir el relato, hay que empezar a explicarles el porqué, decirle a los chavales y a la gente que sea un poquito más crítica, que cuando te lo dan todo mascado y una historia es tan bonita y tan maravillosa es que te están engañando, porque normalmente la historia es mucho más compleja, no es tan binaria como esta historia de titulares que ha llegado ahora y que también sirve a una causa política, que al final lo que quiere es algo dramático, porque es una ruptura. Que tenemos que tener claro que lo que buscan es una ruptura, que no solamente es de una frontera, sino que va mucho más allá, porque estamos hablando de rupturas familiares, de rupturas de vecinos, son en la historia todos estos procesos de separación suelen ser muy, muy dramáticos. Se ha de ser consciente de que lo que buscan es conseguir una mayoría crítica, que aún no han conseguido, pese a su labor de ingeniería social impresionante durante los últimos 40 años del programa 2000, pero que se puede evitar haciendo exactamente lo mismo, enseñando, pues, siendo pacientes, teniendo un proyecto, teniendo ganas de hacer las cosas, teniendo ganas de corregir la situación, no teniendo prisa y no pensando solamente en que de aquí a 4 años tengo que volver a presentarme a las elecciones, sino ir un poquito más allá. Para acabar, hay una cosa que envidio yo y se debe reconocer, o sea, el uso de la historia que ha hecho la política catalana es un uso inteligente a sus propios intereses. Es un uso inteligente y es un uso patriótico también. Ellos entienden la historia como un asunto de país. Y es curioso y es así. Ellos no utilizan la historia para pegarse entre ellos. Hay más o menos una línea argumental donde todo el arco político del independentismo catalán, desde la CUP hasta Junts, pueden estar de acuerdo y no tocan, independientemente de quién pueda estar al mando en el gobierno. No lo tocan. Y no se utiliza la historia como arma entre los diferentes grupos, ni arma entre los propios catalanes. Cosa que pasa, como decías antes, con la ley de la memoria histórica, es completamente al contrario de lo que pasa en España, donde el uso de la historia como arma política, o sea, autodestructiva, se hace de forma habitual. En Cataluña no. En Cataluña, como tienen un proyecto, tienen un pensamiento, quieren ir hacia allí, saben que la historia, si la utilizan como herramienta arrojadiza en el típico debate político entre ellos, es un error, es un problema, crea división, y por eso pactan, por ejemplo, que es curiosísimo, en Cataluña, pues resulta que todos éramos republicanos. Han llegado al acuerdo que el presidente del Aragonés, pues su familia fuera del movimiento y que hicieran mucha pasta durante el franquismo, pues no importa que el abuelo Puigdemont tuviera que salir por pies de Gerona para refugiarse porque era facha, ¿no? Para refugiarse ahí en Jaén, me parece. Pues esto ya no ha pasado, han llegado todos al acuerdo, lo saben todos que es mentira, pero bueno, ¿para qué tocarlo y para qué hacernos daño cuando no aporta? Y esto es lo que envidio también de lo que pudiera pasar en la política española, de llegar al menos a un mínimo consenso para no utilizar esta herramienta para destruirnos. Y con eso quisiera acabar, agradecerles, insisto, su presencia. La verdad es que ha sido un placer ver la sala llena como la he visto hoy. Y si quieren podemos hacer, no sé qué hora es.
Sí. Son exactamente menos 8 minutos. Menos 8 minutos. Da muy poquito tiempo para preguntas. Sí que les pediría que fueran preguntas y que fueran preguntas cortas a cualquiera de los tres que estamos en la mesa. Y estamos a su disposición. Tendrá que ser a viva voz porque el micro ya han comprobado que no. No da para más, se ha agotado, se ha agotado. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Seré breve. La pregunta rápida. Seguro que conoces el libro que tengo aquí, Pseudohistoria contra Cataluña, Sí. del españolismo a la nueva historia. Sí. ¿Y qué te parece a ti que en ese libro los historiadores nacionalistas, independentistas, entre comillas, serios, arremetan contra la gente de la nueva historia, contra los iluminados de la nueva historia y comparen a gente como Jordi Bilbén pues con historiadores como Keymen, o sea, O canal, o así. exactamente. Le dedico un capítulo. Ah, le dedico un perfecto. capítulo. Sí, lo dedico un capítulo porque además me enfadó muchísimo. Sobre todo me enfadó porque se vendió como por fin la historiografía catalana ha reaccionado contra la nueva historia cuando es un libro trampa. Evidentemente que la parte que critican a los de nueva historia es sencilla y les atizan y es normal, o sea, porque es fácil de atizarles. Pero es que es una excusa para meter en el mismo saco a todos aquellos historiadores que luchan en contra del relato tradicional de la historiografía catalanista. Evidentemente que no, yo, y además conozco a uno de los que escriben, que no es ni Baidal ni Palomo, uno de los que escriben es uno de los típicos que en Twitter, en Lérida me ponen a caldo. Y con lo de Rosé en Twitter me puso a caldo. Es un historiador desde arte, o sea, tampoco no es pero es de la UDL. Digital también, no es sin plaza, pero que bueno, ese es el perfil, es un tipo hiperpolitizado. Y es un libro trampa. Evidentemente que es un libro trampa. ¿Puedo hacer un comentario? No es una pregunta, Sí. Pero discrepo en una cosa, que es que el Museo de Historia yo creo que es el Museo de los Horrores ahora. ¿Por qué te has dejado? Yo hace tiempo que no he ido. No, es que la última vez que fui no lo eligieron casualmente Junts pel Sí, la coalición. La primera coalición Esquerra y Junts se presentó en la terraza del Museo de Historia. Pero en el Museo de Historia tiene que haber la pluma de Mas del 2014, porque él lo dijo, la pancarta de Torra, o las dos pancartas, y supongo que una urna también. No lo llegué a ver. A ver, el Museo de Historia ya está analizado cuál es el concepto. Además, sale en el programa 2000, se aprueba en el 93 por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, igual que se aprueba en el 93 que el segador sea el himno nacional. Y es un museo diseñado no para contener objetos de valor, como sería la pluma, no sé qué, no tiene objetos, sino que es para transmitir relato. Es una máquina de difusión de historia. Y todo en sí está pensado al detalle para ir metiendo poquito a poquito y das fuerza de todo el periodo histórico. No solamente por lo que dice, sino por lo que no dice. Otro tema que está en el título del libro, que habla de ocultaciones, es una de las claves. Hablan de la guerra de sucesión y dedican pues 2 alas, un montón de paneles y después un cañón ahí disparando, un tío gritando, no sé qué, también son flautas patrióticas y tal. De guerra de independencia, lo que le llama la guerra del francés, un panel. Un solo panel. ¿Por qué? Me interesa la guerra de independencia. Porque los que hemos estudiado un poquito guerra de independencia, aquellos eran más españolazos. O sea, el Joan Baget i Pàmies, que era el héroe de Lleida, tal, he leído su hoja de servicios y digo que yo he regado con mi espada, he regado, ¿cómo era? Que he regado con mi espada la sangre de 3.000 enemigos y he vertido la mía, mi sangre española la he vertido sobre esta tierra, que no sé qué, un relato de Estados tal. Y este era el relato típico. Yo he tenido en las manos la bandera del Somatén de Verdú, que pintó el Mosén del pueblo el día antes de salir, de partir para el frente, que participaron en la segunda batalla del Bruc, y ponía en castellano, por el rey y por la ley, por un lado, y no sé si era San Flavià o no sé qué por el otro lado, y el Somatén de Verdú. Y nadie les puso la pistola en la cabeza para ir de este palo. O sea, el estallido nacionalista que sale, que empieza a brotar en esos momentos en Cataluña, era español. Era español básicamente, y de hecho eran muy españolazos, incluso hasta prácticamente la Primera Guerra de Cuba. Y a partir de ahí es cuando empieza a surgir un movimiento. La Renaixença también tiene algo que ver, pero no es un movimiento independentista, sino identitario, cultural,
una manera diferente de ser españoles, pero aquello sí que puso las bases, ¿no?, de lo que sería después el independentismo. Es significativo, perdona Oscar, que te interrumpa, lo digo un poco por el tema del lenguaje, de las palabras, ¿no? Sabéis perfectamente que la guerra de la independencia, aquí, obviamente en la universidad, en las escuelas, en los colegios, jamás se utiliza el término guerra de la independencia, es guerra del francés. Porque la guerra de la independencia se considera una traición semántica a los que presuntamente monopolizan el término independencia. Se llama guerra de la independencia. No, esa independencia no. Esa independencia no. Y entonces se sustituye por el eufemismo de guerra del francés. Es más, esa guerra... disfrazando, como dicen muy bien Oscar, esa guerra para toda España. El que la guerra de independencia fue aquí, en Cataluña, fue enormemente, existió una beligerancia absoluta y total pro-española. Sí, sobre todo la zona de Vigo. Es un tema, como creo recordar que le llaman, el libro le llaman los excluidos, ¿no? Me parece recordar. Bueno, el tema del término, ¿no?, de guerra de independencia, de hecho, encaja mejor en Cataluña porque sí que estuvo desde el 12 al 14, fue anexionado por el Imperio francés, y de hecho es muy divertido porque Lérida era departamento marítimo. Relato. Éramos departamento marítimo, el Lérida, la capital era Lérida y tuvimos mar, ¿no?, durante aquellos 2 añitos. Y sí que aquello nos tuvimos, digamos, que independizar del Imperio francés, mientras que el resto de España no. O sea, de hecho, si podríamos llamarlo mejor en Cataluña guerra de independencia y en el resto de España de otra manera, o guerras napoleónicas o lo que sea, ¿no? De todas maneras, eso es muy nuevo, porque yo sí estudié la guerra de la independencia en el colegio. Sí, pero tú y yo pertenecemos al francés. Eran otros tiempos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, bueno, una de las cuestiones que también vale la pena incidir es la represión tan brutal que se ha hecho sobre el profesorado, tanto en secundaria y primaria como ya a nivel universitario, porque de hecho hoy día pues, los únicos historiadores catalanes que interesan son aquellos que trabajan fuera de Cataluña, precisamente, como Jordi Canal o como Marfany, ¿no? Entonces, claro, este es un tema que yo personalmente, y viendo además la escasa solidaridad que ha habido contra estas personas en el resto de España, creo que no tiene solución mientras no se haga ya un cambio político a fondo y realmente en España el Estado empiece a manejar la escuela y quite las competencias educativas a la Generalidad de Cataluña y al resto de las provincias. Yo personalmente no veo otra solución. No sé si soy demasiado pesimista y me gustaría oír tu opinión. No solamente eso, yo creo que si tú quieres de verdad combatir, entre comillas, o contrarrestar lo que está pasando aquí, tú tienes que hacer lo mismo. Y lo primero que tienes que hacer es consensuar en lo político. Tú no puedes llegar al gobierno y saber que aquí 4 años te van a cambiar la ley educativa, o en el tema histórico no llegar a un acuerdo para que aquello que se tenga que hacer de la misma manera que se hizo la Constitución o la transición o el consenso, ¿no? El tema de la transición y la Constitución del 78, en aquella España que se hicieron muchas cosas y se aprobó y se negoció un modelo que pudiera respetar la normal alternancia de gobierno, que pudiera haber, quedaron exentos temas como la historia, por ejemplo. Yo creo que es un error, que al menos en lo mollar, en lo básico, había temas que se tenía que pactar o no utilizarlo como arma arrojadiza, como se hizo en Cataluña, o al menos un proyecto básico en el que todos pudieran estar cómodos y de acuerdo, como se ha hecho en Cataluña también. Si no existe, por mucho que se rija desde Madrid, te lo van a cambiar de aquí 4 años o 18. Entonces vamos a tener el mismo problema. Yo creo que la solución al problema es precisamente, no en todo ni mucho menos, pero sí imitar en algo en lo que se ha hecho aquí para destruir el Estado. Para intentar mantenerlo, tendríamos que intentar imitar en algunas cosas, como esto que te hablaba del consenso, algunas cosas lo que se ha hecho aquí para destruirlo. Cuando eso se consiga, entonces sí que ya se puede llegar a un acuerdo o un control de los libros hablo del contenido de los libros de texto, por ejemplo, en el libro. Es un tema que también sale en el programa 2000, que se tiene que controlar los libros de texto.
también sale que se tiene que controlar la inspección de educación en el programa 2000. O sea, ellos ya son muy conscientes de qué herramientas tocar, pero tienen un proyecto unitario, básico, Mollar, donde todos están de acuerdo, y llegó el tripartito con el TSC, que yo considero que está dentro del meollo, donde también se respetó y hubo esta línea continuista, ¿no? Pero en España esto no existe. ¿Para qué sirve la historia? Para tirarse guerra civil a la cabeza un día sí y el otro también. Y eso considero que es un error porque nos debilita. Y ellos lo aprovechan, evidentemente. En ese aspecto ya te digo que son, no digamos más, nos falta a nosotros tal vez patriotismo y a ellos sobra nacionalismo. Esta sería la palabra. Yo les he dicho que tenía que hacer de moderador, no en mi papel, pero les decía que en principio creo recordar que en la librería era a las 8, ¿no? Sí. De manera que yo les reitero el agradecimiento de Óscar por haber, veo aquí caras amigas y estoy ansioso de dar algún que otro abrazo por aquí. Y les reitero mi agradecimiento por haber venido esta tarde aquí a oír a Óscar. Y les aseguro que Óscar seguirá escribiendo con la enorme capacidad, de hecho, que tiene de trabajo, y seguiremos haciendo presentaciones de libros y seguiremos celebrando con él su éxito editorial. Muchas gracias. Muchas gracias.